Cada vez que abrimos los ojos, experimentamos un milagro que la neurociencia actual no puede explicar. La imagen nítida y estable del mundo que percibimos es computacionalmente imposible para la estructura de nuestro cerebro tal y como la conocemos. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un documento fascinante de Jerome Feldman, Misterios de la experiencia visual. Nuestra misión es desentrañar por qué nuestra percepción subjetiva, esa sensación de un mundo visualmente rico y detallado, choca de frente con los límites conocidos del cerebro. Y es un tema que, la verdad, genera un debate intenso, porque va en contra no solo de la neurociencia estándar, sino de nuestra propia intuición. Va a ser interesante ver si los argumentos del autor, que son muy provocadores, se sostienen bajo un análisis un poco más escéptico. De acuerdo, pues vamos a ello. Feldman nos propone empezar con algo muy práctico, un experimento que cualquiera puede hacer en casa. En sus notas nos muestra una imagen, la figura 1, que es una especie de gráfico ocular con letras de distintos tamaños. Y cuando la miras, te das cuenta de algo al instante. Solo puedes leer con claridad las letras que están justo en el centro de la mirada. Es así. Lo acabo de intentar ahora mismo mientras hablábamos y es increíble de verdad. La sensación de que vemos todo nítido es una pura ilusión. Totalmente. Y esas letras enormes que ponen los bordes no están ahí por casualidad. ¡Claro! Están diseñadas para compensar lo borrosa que es nuestra visión periférica. Lo que demuestra este simple truco es que nuestra ventana al mundo de alta resolución es minúscula. Minúscula. El autor usa una analogía genial. Es como mirar el mundo a través de un círculo del tamaño de la uña del pulgar con el brazo extendido. ¿Y todo lo demás? Todo lo demás es en realidad un borrón de baja fidelidad. Pero, si esa es la realidad biológica, ¿por qué nuestro cerebro nos engaña? O sea, ¿cuál es el propósito de crear esta ilusión de una panorámica perfecta si el hardware, por así decirlo, no la soporta? Esa es la pregunta clave. Y creo que la respuesta está en la eficiencia. Esto no es un fallo, es una decisión de diseño brillante por parte de la evolución. La responsable de esa pequeña ventana de claridad es la fóvea, una zona diminuta en el centro de la retina que está a rebosar de fotorreceptores. Es donde se concentra todo. Es una cuestión de economía. El cerebro concentra casi todos sus recursos de procesamiento visual en ese punto, que es donde dirigimos la atención. Procesar todo el campo visual con ese nivel de detalle requeriría una cantidad de energía y de neuronas absurda. O sea, es como tener una cámara de móvil con un sensor de 200 megapíxeles, pero que solo funciona en un puntito del centro. Eso es. Y el resto es de una calidad malísima. Vaya. Y el segundo experimento del documento lo deja aún más claro. Nos pide que miremos una línea de texto con un plus en el centro, algo como UQCGO más COUQG. Si te tapas un ojo y clavas la vista en el plus, Es imposible. es literalmente imposible leer las letras de los extremos. Y sin embargo, nunca experimentamos esto al leer un libro. ¿Nunca? Y esto nos lleva a la primera gran paradoja que plantea Feldman. Si solo vemos con claridad un punto minúsculo, ¿por qué sentimos que vemos el mundo entero con una nitidez perfecta? Claro, y la respuesta que siempre se da a eso es que nuestros ojos se mueven, no están quietos nunca. Exacto. Realizamos unos movimientos ultra rápidos, llamados sacádicos, unas 3 o 4 veces por segundo. Nuestros ojos están literalmente saltando de un punto a otro sin que nos demos cuenta. Sí, pero esos movimientos, los sacádicos, en lugar de resolver el problema, crean uno todavía mayor. ¿Cómo? Si nuestra cámara está dando saltos bruscos constantemente, la imagen que recibiéramos debería ser caótica, como una película de acción mal editada, llena de desenfoques y cortes abruptos. ¿Y no lo es? Para nada. Nuestra percepción es la de una escena perfectamente estable y fluida. Es como si tuviéramos un sistema de estabilización de imagen de altísima gama incorporado. La idea más intuitiva, y la que él ataca, es que el cerebro coge esos pequeños fotogramas de alta resolución que captura con la fobia en cada salto y los... Y los cose. Exacto, los cose, como si creara una panorámica en un programa de edición. Pero Feldman desmonta esta idea de forma, yo creo, bastante contundente. ¿Tú crees que es contundente? A mí me parece que es donde empieza a simplificar en exceso. Bueno, su primer argumento es la velocidad. 3 o 4 fotogramas por segundo es una tasa de refresco bajísima. ¿Cierto? El cine necesita al menos 20 para crear una sensación de fluidez. Con 3 o 4 deberíamos notar los saltos. Pero su segundo argumento me parece más fuerte. No hay suficientes datos. En esos pocos vistazos no da tiempo a escanear toda la escena.
El cerebro no tiene la información necesaria para construir la imagen rica y detallada que sentimos que vemos. A ver, ahí creo que Feldman es demasiado tajante. Descartar la idea del mosaico tan a la ligera ignora mecanismos muy sofisticados que sí conocemos. Por ejemplo, Por ejemplo, la descarga corolaria. No es un concepto tan simple como coser imágenes. Cuando el cerebro ordena a los músculos del ojo que se muevan, envía una copia de esa orden a las áreas visuales. Es un sistema predictivo. o sea que les avisa. Les avisa. Atención, el ojo se va a mover de aquí a allá. Lo que vais a recibir ahora es ruido. Ignoradlo y preparaos para la nueva información. No es un simple estabilizador que corrige, es un sistema que anticipa. Entiendo el mecanismo, es fascinante. ¿Pero resuelve eso el problema de fondo que plantea Feldman? Su punto no es que no existan estos mecanismos, sino que el resultado final, la experiencia subjetiva que tenemos, es demasiado perfecta. Demasiado buena para ser verdad. Exacto. Excede la capacidad computacional de cualquier mecanismo conocido, por muy predictivo que sea. Es un buen punto. Feldman no niega el mecanismo, cuestiona su potencia. Dice que el resultado que obtenemos parece requerir un procesador mucho más potente del que biológicamente tenemos, y es ahí donde nos lleva el núcleo de su tesis. Exacto. A la crisis computacional. Y aquí es donde su argumento deja de ser intuitivo y saca la artillería pesada, los números. Sí, aquí se pone técnico. Nos bombardea con datos. La densidad de neuronas en la proyección de la fóvea en la corteza visual primaria, la V1, es de unas 200.000 células por milímetro cuadrado. Una barbaridad. Pero en la periferia, a unos 20 grados, esa densidad se desploma a unas 4.000. La diferencia es de 50 a 1. Es una caída en picado. Para que la gente se haga una idea, es como pasar de una pantalla 8K en el centro a la resolución de un televisor de tubo de los años 80 en los bordes. Tal cual. La diferencia de potencia de fuego neuronal es abismal. Y entonces hace un cálculo que es demoledor. Si el cerebro tuviera que codificar toda la escena visual que nosotros percibimos con la misma densidad de neuronas que usa para ese punto central, A ver. necesitaríamos un área cerebral unas 12 veces más grande que toda nuestra corteza visual primaria actual. 12 veces. Nos muestra los mapas del cerebro y lo deja carro. No hay espacio. No hay una Atlántida cerebral, una gran área visual desconocida esperando a ser descubierta. El cerebro que tenemos es el que hay. Ese cálculo es impactante, sin duda. Pero se basa en una suposición fundamental que podríamos y deberíamos cuestionar. ¿Cuál? Que el cerebro codifica la visión como si fuera un archivo JPEG, píxel por píxel. Asume que más detalle requiere, sí o sí, más neuronas de forma proporcional. ¿Y si no es así? ¿Y si no es así? ¿Y si la computación neuronal es mucho más sofisticada y eficiente de lo que ese modelo sugiere? ¿Pero qué alternativa hay? Si no es una representación tipo imagen, ¿qué es? Porque la experiencia subjetiva que tenemos es la de una imagen completa y detallada. Esa es la pregunta del millón. Quizás el cerebro no reconstruye la imagen, sino que crea un modelo funcional, un andamiaje simbólico. No necesita almacenar cada píxel si ya sabe lo que hay ahí, basándose en la experiencia y en los pocos datos que recoge. ¿Vale? Lo irónico es que Feldman ataca el reduccionismo estándar, pero su propio cálculo se basa en las premisas más simples de ese mismo reduccionismo. Claro. Quizás el problema no es que falten neuronas, sino que nuestro modelo de lo que hacen esas neuronas es demasiado primitivo. Esa idea de un modelo, en lugar de una imagen, conecta directamente con el otro gran misterio que expone en el documento. ¿El binding problem? El famoso problema de la unificación o binding problem. Es la misma paradoja, pero a otra escala. Efectivamente. Si hacemos zoom en un objeto de esa escena, el problema se repite. El documento nos muestra cómo el cerebro procesa el color, la forma y el movimiento en áreas distintas, y a menudo muy distantes. B4 para el color, MT para el movimiento. Están físicamente separadas. Y sin embargo, no percibimos rojez flotando por un lado, redondez por otro y movimiento por un tercero. No vemos la pelota. Vemos una experiencia unificada. Una pelota roja rodando. La pregunta es la misma. ¿Cómo y dónde se integra todo eso? De nuevo, no hay un cine cartesiano. No hay una sala de control central en el cerebro donde se proyecte la película final. Es el mismo problema computacional. No solo faltan, según Feldman, las neuronas para la imagen completa, sino que tampoco hay un lugar físico donde las piezas de esa imagen, el color, la forma, el movimiento, Se ensamblen.
Exacto, el cerebro está totalmente descentralizado. Y Feldman usa estos dos problemas como una especie de test, de prueba de fuego para evaluar otras teorías sobre la consciencia. Sí, las pone a prueba. Menciona las teorías basadas en efectos cuánticos o modelos más aceptados como el del espacio de trabajo global. Que dice que la consciencia emerge cuando la información se difunde por todo el cerebro. Y su veredicto es demoledor. Bueno, aquí es donde su crítica me parece más impaciente, casi justa. ¿Así? Afirma que ninguna de estas propuestas, por sofisticadas que sean, ofrece ni la más mínima pista de cómo resolverían estos dos fenómenos tan concretos. Es como pedir a los hermanos Wright el primer día que expliquen la aerodinámica de un caza supersónico. Pero no es una crítica válida. Pedirle a una teoría sobre la conciencia que explique precisamente la experiencia consciente más básica que tenemos, como ver una manzana. Sí, claro. Si no puede explicar eso, ¿qué puede explicar? Es un objetivo final legítimo, por supuesto, pero usarlo como un criterio para descartar de plano estas teorías ahora mismo me parece prematuro. Están en pañales. Entiendo. Su objetivo actual es establecer un marco conceptual. Feldman usa estos problemas como un garrote para derribar otras teorías, pero sin ofrecer una alternativa tangible más allá de señalar el misterio. Y quedarse ahí. Es una crítica potente, pero quizás, como digo, un poco impaciente. Y al final nos deja con eso, con el misterio. Llega a sugerir que estamos ante una inconsistencia tan profunda como la que existía en la física antes de la revolución cuántica. Una ruptura total de paradigma. Él propone que quizás nuestra experiencia subjetiva no es una ilusión defectuosa, sino todo lo contrario, un modelo del mundo evolucionado que es en cierto modo más preciso que los datos en bruto ilimitados que nuestro cerebro puede capturar. Una afirmación enorme. Y nos lleva a su conclusión, que es casi más filosófica que científica, lo que él llama un misterianismo agnóstico. Que es una forma elegante de decir. No tenemos ni idea. Y de paso, critica a los científicos que tienen fe en que el reduccionismo materialista lo explicará todo algún día. Que suena muy humilde, pero es una postura científicamente productiva. Quedarse en el no sabemos. Ahí está la clave de todo el debate. Una cosa es la humildad epistemológica, que es reconocer los límites del conocimiento actual. Eso es vital para la ciencia. Por supuesto. Pero otra muy distinta es abrazar el misterio como si fuera una respuesta en sí misma. La ciencia, por su propia naturaleza, es la empresa de resolver misterios, no de venerarlos. La postura de Feldman, llevada al extremo, podría justificar el dejar de buscar una explicación física. Y eso es, en esencia, la antítesis del método científico. De acuerdo, ha sido un recorrido intenso. Si intentamos unir todas las piezas, el mensaje central parece ser que nuestra experiencia visual, algo que damos por sentado cada segundo, es una especie de milagro computacional. Sí. No solo es una construcción, sino una que parece violar los límites físicos del hardware que la produce, nuestro cerebro. Exacto. La gran provocación de Feldman no es solo decir no sabemos cómo funciona, sino sugerir que tal y como entendemos el cerebro y la computación ahora mismo, no puede funcionar. Es una contradicción. La inconsistencia entre el software de nuestra mente y el hardware de nuestro cerebro es la clave de todo su argumento. Y ese desafío se aplica tanto al modelo estándar de la neurociencia como a las teorías más nuevas sobre la conciencia. Lo que nos deja con una pregunta final que es, como mínimo, inquietante. Sí. Si nuestra experiencia visual más fundamental no reside en la computación neuronal que conocemos, entonces, ¿dónde reside? Uf. Y si el cerebro no está representando el mundo en detalle, sino que está haciendo algo completamente diferente para darnos esa experiencia, ¿qué demonios podría ser ese algo más? Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Hasta la próxima.